los casos. ¿Ya estamos todos? Creo que sí, doctora. Ya. Entonces, la idea de esta clase es que discutamos casos, por favor no se los manden a los del grupo que viene después porque esto no tiene una nota, sino que es discusión nomás, ¿ya? Ya, entonces nuestro caso número 1 es un hombre de 55 años con un antecedente de diabetes mellitus 2 no insulino requiriente en tratamiento con hipoglicemiantes orales. En este caso usa el Jardiance Duo, que es metformina con uno de los hipoglicemiantes nuevos, ¿ya? Se controla anualmente, pero el año pasado no tuvo acceso a atención, cosa que se repite bastante en los pacientes diabéticos durante el año 2020 y el 2021. Trabaja en una bodega de una multitienda, es separado, tiene 2 hijos y vive solo. Consulta por un cuadro de tos con expectoración verdosa de 7 días de evolución, asociado a fiebre alta hasta 38 con permiso del estado general y disnea de esfuerzo. Hace aproximadamente 24 horas que se agrega dolor de puntada en la base del tórax izquierdo. Ya, entonces la primera pregunta a discutir es ¿en qué aspectos del examen físico me voy a fijar? Porque esa es la historia que tengo. ¿Ya? Entonces, efectivamente ustedes cuando se enfrentan a un paciente tienen que hacer un examen físico completo, pero en la medida que va pasando el tiempo, nosotros vamos buscando cosas más dirigidas. Entonces, cuando un paciente nos cuenta esta historia, ¿qué les gustaría saber? Ir a buscar, o sea, además de hacerlo en forma metódica, ir a buscar y revisar bien. Si tiene algún problema neurológico, algún problema con la deglución. Ya, ¿por qué vamos a preguntar sobre deglución en este caso? Ay, está apagado. Porque está con una expectoración verdosa, tiene fiebre y tiene el dolor de puntada. Entonces sospecharía luego lo auscultaría y vería cómo está su examen pulmonar y sospecharía un cuadro pulmonar. Ya, pero me hablaste de deglución. ¿O te equivocaste? Ah, claro, para saber si es que eh, se contagió por su misma microbiota o quizás una neumonía adquirida en la comunidad, quizás se contagió, porque dice que vive solo, pero también trabaja en una bodega. Ya, pero ¿qué es lo que estás pensando tú? ¿Por qué le quieres evaluar la deglución? Porque es un hombre de 55 años, diabético, eh, ¿Y eso qué tiene que y ver con una alteración de la deglución? mm, La diabetes puede generar retifagia, ¿o no? Alterar la dilución. Si es que no está bien controlada. ¿Es frecuente eso? No, pero intento apoyar un poco lo que dijo mi compañera sobre No, pero revisar la sí, a ver, dilución. yo creo que no tiene nada que ver un trastorno de deglución con este caso clínico. Si ustedes dicen algo que después se dan cuenta que se han equivocado, no hay problema, si esa es la idea de discutir. Pero cuando digan algo, tienen que entender, tienen que fundamentarlo. No es así como tirar cosas al aire nomás. Entonces, estoy tratando de entender por qué tú pensaste en un trastorno de ilusión, que podría ser, pero tienes que justificarlo bien. Profe, si es ¿Sí? un trastorno de deglución, podría ser una neumonía por aspiración, o sea, como si es que uno sospecha de eso, tiene que ir a buscar un problema de deglución. Claro, o sea, si hay un cuadro clínico compatible con una neumonía por aspiración, sí, pero ¿ustedes ven algún elemento aquí en la anamnesis que les haga pensar en una neumonía por aspiración? No. No, no. 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 ¿Cierto? Entonces, sí, yo creo que si tú estás pensando en una neumonía por aspiración, es importante el tema de la dilución y el hecho que sea diabético no implica necesariamente que vaya a tener un trastorno de la dilución asociado, ¿ya? Así que, Doctora, no, pero ¿sí? como para ¿Cómo?
como para descartar eso, sería importante que se va a preguntarle si él toma alcohol, porque si vive solo y es alcohólico, quizás ahí es más frecuente que pudiese ser alguna neumonía por Pero vive aspiración. solo, no todas las personas que viven solas son alcohólicas. No, pero sería como, Están como usted dijo estigmatizando al que que... vive solo. No, Ya, pero ¿qué antecedentes se podría como preguntar, quizás anexo, así como preguntarle sí, si toma claro, o alcohol, sea, si ustedes sospechan que puede haber un cuadro de aspiración, por ejemplo, un paciente que te haya dicho que había estado comprometido con ciencia, una cosa así, sí, tienes que preguntar todas esas cosas. Y de hecho, ustedes sobre este caso clínico pueden complementar la anamnesis preguntando más cosas. Pero para que no nos desviamos tanto, porque todavía tenemos que ver hartas cosas, lo que yo les quiero hacer entender es que lo que les quería preguntar es que cuando un paciente nos cuenta esta historia, ¿qué es lo que nos gustaría precisar en el examen físico? ¿Qué es lo que vamos a buscar? A ver, entonces Yo esta creo es que, una historia, dígame. perdón, yo creo que nos tendríamos que enfocar en algo respiratorio, porque o sea, para empezar el examen físico, porque podemos ver que tiene un cuadro de tos con expectoración verdosa de 7 días de evolución asociado a fiebre, o sea que nosotros podemos intuir que nos guía un poco más hacia un cuadro infeccioso, y con la disnea de esfuerzo y el compromiso de estado general podemos hacer el algoritmo que nos dice la guía MinSal para hacer un examen físico guiado para ver si es que tiene algún tipo de neumonía y ahí Bien, poder descartarlo eso clínicamente. les, eso les estaba preguntando, muy bien. En el fondo, con esta historia vamos a buscar algo infeccioso y algo respiratorio, ¿no es cierto? ¿Ya? Nos vamos a centrar en eso, vamos siempre al paciente hay que hacerle como un screening completo, pero nos vamos a centrar en eso porque la historia nos está hablando de algo infeccioso y de algo respiratorio. Doctora, perdón, yo tengo una Dígame. duda acá. Lo que pasa es que la guía MinSal nos dice que con tos, fiebre, compromiso de estado general y disnea más dolor de tórax, ya tenemos el cuadro clínico de neumonía y que deberíamos iniciar al tiro la antibioterapia. Con la historia que está acá, nosotros deberíamos hacerlo, o sea, al tiro pensar en neumonía y al tiro hacer la antibioterapia, o deberíamos pasar al examen físico, O porque como sea, dice, a todos los pacientes hay que examinarlos, o sea, hasta donde yo sé no existe la medicina sin el examen físico. o sea, Acuérdense perdón, que es una secuencia de eventos, es anamnesis, examen físico, hipótesis diagnóstica, exámenes complementarios, tratamiento. O sea, perdón, doctora. a no ser que estés haciendo telemedicina, que en esos casos hemos tenido que flexibilizar el tema del examen físico, pero siempre hay que examinar a los pacientes. Perdón, Yo doctora. creo que Nico está Era- preguntando si uno empieza antibióticos antes de, como de De confirmarlo. examinarlo. No, 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 doctora, perdón. Formulé mal mi pregunta. Mi pregunta era si es que hacemos un examen físico acotado y nos guiamos al tiro a la antibioterapia, o como por ejemplo solo el examen físico pulmonar. O aún así hacemos un examen físico completo. Siempre, si es que se puede, porque no siempre se puede, se hace un examen físico completo. ¿Ya? Lo que pasa es que los que quizás yo no me expresé bien tampoco, cuando yo les digo ir a buscar, es porque en el fondo cuando tú presentas la anamnesis de un paciente, tú más o menos con la pura anamnesis ya tienes como una hipótesis diagnóstica, entonces hay ciertas cosas en el examen físico que no puedes pasar por alto, ¿ya? El examen físico se hace en forma secuencial, como todos los exámenes físicos que les han enseñado, pero hay partes que uno pasa más rápido nomás. O sea, por ejemplo, no le voy a hacer un examen neurológico a este paciente probablemente si es que él no presenta ningún síntoma neurológico, ¿ya? Y si estoy en un escenario de un servicio de urgencia, no puedo estar 2 horas con este paciente haciéndole anamnesis, examen físico completo, evolución por sistema y todas esas cosas. O sea, yo tengo que acotar un poquito las preguntas que hago y dirigir un poco el examen físico. Si tú me dices a este paciente con esta historia le voy a ocultar el pulmón y estoy listo, eso es un error, porque los pacientes hay que siempre examinarlos completos, sobre todo este paciente que es diabético, ¿ya? Porque puede tener un pie diabético, puede tener una isquemia de extremidades inferiores, puede tener una C por FA, o sea, tienes que examinarlo completo, ¿ya? ¿Ok? No sé si les aclaré eso, Sí, doctora. ¿ya? Ya, entonces, en los aspectos que nos vamos a fijar es lo que dijo uno de sus compañeros, que
fijarse, esto es un cuadro infeccioso, un cuadro respiratorio, entonces vamos a centrarnos un poco más en eso. Entonces, el examen de este paciente se encuentra consciente y orientado temporoespacialmente, la piel y las mucosas están rosadas y algo sudoroso. O sea, esto es para que ustedes vean que en todas las partes del examen físico vamos a encontrar elementos. El paciente puede estar comprometido con ciencia, ¿no es cierto? Y eso nos va a guiar hacia otro lado. Las mucosas pueden estar pálidas, entonces quizás tiene algo más además de una neumonía, ¿ya? Su presión es normal, su frecuencia cardíaca es de 110 latidos por minuto, está con 37,5 de temperatura, pero se había tomado 1 gramo de paracetamol 1 hora antes, está con una frecuencia respiratoria de 20 y una saturación de 95 ambiental. No se palpa una adenopatía, la perfusión distal está ok, el llene capilar es menor a 2 segundos, ventila simétrico con una percusión normal y el murmullo pulmonar está presente y con crépito en la base izquierda. Tiene un examen cardíaco normal, el abdomen está blando y levemente distendido y las extremidades inferiores tienen, no hay edema y hay leve hiperpigmentación bilateral y tiene pulsos distales presentes y simétricos. ¿Ya? ¿Les llama la atención algo el examen físico? Sí, principalmente que tiene crepito en la base izquierda. Tiene crépito en la base izquierda, que es probablemente lo que nosotros esperábamos con la historia que contaba él, ¿no es cierto? Aparte de la fiebre, que quizás fue bastante alta en su momento. Este paciente hay que tener ojo porque llega con 37,5, pero había tomado un antipirético antes, así que hay que considerar ese elemento también. Igual está saturando en 95 y el rango es Ya, hasta 96. claro, un poquito bajo. Hasta 94, nosotros, no es que 94 sea normal, pero en el fondo es una meta que usamos en pacientes que tienen pulmones sanos, pero 95 está bajo lo normal, ¿ya? Y está un poquito taquicárdico, ¿no es cierto? Que eso puede estar asociado a la temperatura elevada o no. Y la presión está normal y la perfusión está normal, que eso es algo que evaluamos siempre en un paciente con un cuadro infeccioso. Ya, ¿qué exámenes de laboratorio van a solicitar? Glicemia, Ya, muy bien, glicemia porque es diabético. ¿Qué más? Un hemograma, procalcitonía. VHS, Ya, ¿qué quieren ver en el hemograma? En el hemograma ver más que nada como la serie blanca. Los Ya, leucocitos. ya, em, sí. ¿Puede una neumonía tener leucocitosis? Sí, sí, ¿Puede una neumonía tener leucopenia? también. también. ¿Puede una neumonía tener leucocitos normales? Depende del estado de la evolución. Claro, súper bien. Ya, o sea, en el fondo está súper bien porque el hemograma nos va a guiar para ver en qué etapa estamos o quizás de qué tipo de infección se trata, pero no nos hace el diagnóstico, ¿ya? Porque podemos tener los 3 escenarios en un paciente con una neumonía. Ya, ¿qué más? ¿Qué más voy a ver en el hemograma? Si está con alguna anemia, Ya, una anemia, sí, pero eso es algo, puede ser algo agudo o algo crónico. tendría que ser crónico para que apareciera. Claro, podría ser como una comorbilidad, ¿no es cierto? Que el paciente tenga además una anemia, ¿ya? ¿Y por qué una anemia puede ser importante o no importante en un cuadro de neumonía? Por la saturación, porque va a disminuir O sea, ¿cómo se llama? Acuérdense que la concentración de oxígeno. la Eso. concentración, o sea, el transporte de oxígeno, porque la disminución de la masa de glóbulos rojos afecta el transporte de oxígeno, va a estar más disminuida. O sea, un paciente con anemia probablemente va a estar más hipoxémico que un paciente sin anemia. Ya, ¿qué más? ¿Qué más vemos en el hemograma? un PCR. Ya, pero el PCR no es parte del hemograma. Ah, Ya. ¿El recuento diferencial de los glóbulos blancos les importa o no les importa?
Sí, puede existir quizá una linfocitosis en algún grado, si es que uno puede ver si es que la neumonía puede estar asociada más a un cuadro viral, pero en este caso no creo que sea. O puede ser ¿ya? quizá una neutrofilia también puede haber, que puede ser más asociado a infeccioso bacteriano. ¿Ya? Y también pueden haber formas más inmaduras, que a lo cual nosotros le llamamos desviación izquierda, que son los baciliformes, ¿no es cierto?, que pueden aumentar o no. Si están muy aumentados, nos habla más de un cuadro infeccioso más del tipo bacteriano, aunque en la infección por COVID los baciliformes también aumentan bastante. Y si hay linfopenia y el paciente tiene, podemos ahondar un poquito más en la historia y pensar en una inmunosupresión de causa viral, o sea, un VIH que no esté diagnosticado, o un paciente que tenga un lupus, por ejemplo, que tampoco esté diagnosticado, porque todas estas enfermedades están más asociadas a cuadros infecciosos, ¿ya? O que esté tomando algún fármaco que le produzca inmunosupresión, ¿ya? O que esté con una infección que le produzca inmunosupresión. Eh, ¿Y las plaquetas nos importan o no nos importan? Sí, también. ¿Ya? ¿Por qué nos importan las plaquetas? ¿O en qué caso nos importan las plaquetas? Se me ocurre como indicador de un mal pronóstico de la enfermedad, ¿Un mal pronóstico en qué sentido? como si el paciente tuviera trombocitopenia, que estuviera como sobrecoagulando. Ya, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Un tromboembolismo? Trombo. No, no, Puede porque ser que la infección se haya diseminado, entonces ya, puede estar haciendo una coagulación masiva, ya, pero eso tiene un nombre. Una que esté coagulación con un cuadro intramuscular de sepsis. diseminada. ¿Quién, no, ¿quién dijo algo antes? Antes de la coagulación de la CID. ¿Alguien dijo Algo algo? antes. ¿Sí? Una sepsis. Yo dije sepsis. Eso, muy bien. O sea, una de las manifestaciones de la sepsis y la neumonía es un cuadro infeccioso que se asocia bastante a sepsis, sobre todo en los pacientes hospitalizados. Eh, una de las manifestaciones de la sepsis severa, puede ser que la sepsis severa produce falla multiorgánica, y una de las cosas que puede fallar es la coagulación. Y esa falla se manifiesta por eh, aumento del tiempo protrombina, aumento fibrinógeno, también puede disminuir las plaquetas, ¿ya? El recuento de plaquetas, y eso obviamente es una infección muy, muy grave. ¿Ya? Entonces por eso hay que mirar las plaquetas igual. Obviamente si este es un cuadro infeccioso leve, un paciente que llega tosiendo a la consulta con un poquito de fiebre, pero está bien en todo lo demás, no hay una sospecha de falla de órgano, no es necesario ni siquiera pedirle un hemograma. O sea, uno podría hacer el diagnóstico clínico nomás, con el examen físico y el anamnesis. Ya, entonces los exámenes del paciente. Tenemos un hemograma con un hematocrito 35% y una hemoglobina de 11.7. ¿Eso es normal o anormal? Ambos están disminuidos. Ya, o sea, tiene una anemia leve, que no sabemos mucho más porque no tenemos el volumen corpuscular ni tampoco otros elementos, pero ahí pasa algo, ¿no es cierto? Tiene un recuento de leucocitos de 15.000 con un porcentaje de baciliforme de 2%. ¿Eso es normal o anormal? Los leucocitos están levemente alterados. O sea, están O sea, alterados. bien alterado, ¿no es cierto? Ya. ¿Y los baciliformes? ¿Cuánto es el recuento normal de baciliforme en un hemograma normal? Entre Sin 0 En y máximo 2%, ¿no? O sea, actualmente vemos 0, 1 quizá, ¿ya? Pero ya cuando hay 2% es porque hay un cierto grado de desviación izquierda que le llamamos, ¿no es cierto? O sea, se están formando formas inmaduras porque la médula está un poquito sobreexigida y tira formas inmaduras hacia la periferia. Ya, ¿y el recuento de 20 linfo? ¿Está bien o está mal? Está bien, está como en el límite, ¿no? Ya, acuérdense que sí, está bien, acuérdense que esto es relativo, porque 20% significan de 15.000 linfocitos, y ese valor es normal o anormal.
Normal. Es normal, ¿ya? Sobre 1000 linfocitos ya estamos en rango normal, ¿ya? Y las plaquetas son de 200.000, que está bien, está dentro del rango normal. Velocidad de sedimentación de 50, normal o anormal. ¿Elevado? Es anormal, está elevado, pero Está puede ser elevado. que quiere decir que tiene una infección activa. Tiene una inflamación, Ah, ¿ya? Porque la velocidad de sedimentación es muy específica, aumenta por un montón de tipos de cuadros clínicos. Y la proteína C reactiva 200, Elevado. También elevado. Muy elevado. ya, bien elevado. Presión arterial, oxígeno de 70, los gases arteriales, Disminuido. Disminuido. está disminuido, ¿ya? ¿Cuánto sería la presión arterial de oxígeno normal 80, 100. en todos? ¿Somos todos iguales? O sea, se puede ser más permisivo en pacientes con EPOC. Ya, ¿cómo alguna- se calcula la presión arterial de oxígeno? Por ejemplo, ¿qué presión arterial de oxígeno tendré yo? ¿Qué es lo que se consideraría normal para mí o normal para ustedes? Hay una fórmula en que se calcula por la edad, ¿ya? ¿Ok? Entonces, y también depende de otras variables, pero ahí las variaciones son más mínimas, pero se calcula por la edad, ¿ok? Y obviamente en los pacientes hepáticos uno es más permisivo porque los pacientes hepáticos logran ¿cómo se llama? Un equilibrio metabólico con presiones arteriales de oxígeno más bajas, ¿ya? Pero no es que eso sea normal, sino que ellos viven así y por eso uno es más permisivo cuando da la oxigenoterapia. O sea, uno busca saturaciones más bajas y sus metas de presión arterial en cuadros infecciosos agudos es más baja también. Y la presión de CO2 de 35, Está el límite también, límite inferior. el límite inferior. O sea, probablemente este paciente está, ¿cómo está la frecuencia respiratoria? La frecuencia de 110. Respiratoria. Respiratoria, 20. Aquí está en 20. En algún momento ha tenido la frecuencia respiratoria más elevada probablemente, y por eso está barriendo CO2, ¿ya? Una saturación de 96, estos son los gases, acuérdense que la saturación, ¿cómo se llama? Capilar es aproximada, y la de los gases no siempre es exacta, y la de los gases más exacta, y un bicarbonato de 24 que está normal. El nitrógeno ureico 25, ¿cómo está eso? Está alto. Está discretamente elevado, porque lo normal es 20, con una CREA de 0,9, o sea, está disociado, ¿ya? Un sodio 145 que está Normal. límite superior normal, un potasio de 4 que está normal y un cloro de 100 que está normal. Y una glicemia de 250 que está Elevado. Elevado. elevada, súper bien. Ya, la idea cuando veamos los casos, y por eso se los voy a mandar antes, ahora estamos todavía en rodaje, es que ustedes hagan todo este análisis, ¿ya? Para que vayamos en forma más fluida, ¿ok? Entonces, si ustedes me dicen que están así como medios complicados con el tema de la interpretación de examen de laboratorio, podemos armar una clase de interpretación y ni un problema, ¿ya? Pero la idea es que esto sea así como más fluido, ¿ok? Sería súper bueno, profe, en verdad. Sería Ya. súper bueno. Sí, sería buenísimo. Nunca Ya, hemos tenido estupendo. una clase de interpretación de examen. Es que como que parece que no te las hacen en la escuela de medicina, uno como el internado tiene que arreglársela más solito, pero sí, feliz, o sea, esto es súper importante y además que uno de cada examen, del hemograma, los gases, se saca un montón de información. Ya. Entonces, ¿le solicitaría imagen a este paciente? Radiografía de tórax. Una radiografía de tórax, ¿ya? U otra, ¿se les ocurre otra cosa o no? ¿Un escáner puede ser igual? También, ¿sí? ¿Tag de tórax? Un TAC de tórax también. En este paciente, que es un paciente que está consciente, que camina, que no tiene como mucha comorbilidad aparte de la diabetes, yo partiría con una radiografía de tórax, ¿ya?
yo les comenté que, o sea, hay que ser como prudente con los recursos y con el grado de radiación que uno le da a los pacientes. Acuérdense que el escáner tiene, no me acuerdo, como 20 veces más radiación que una radiografía, y si la radiografía te puede aportar toda la información que uno necesita, está ok. Cuando, esto es una opinión, porque no existe una norma, pero nosotros usamos el escáner de tórax cuando el paciente, por ejemplo, está postrado o está comprometido con conciencia, y en verdad la placa de tórax no nos va a aportar mucha información porque la única proyección que vamos a tener es antero-posterior y acostado, que son placas que no son de muy buena calidad, ¿ya? Y ahí, bueno, obviamente queda criterio, pero en este caso yo creo que la radiografía de tórax va a estar bien. Ya, esa es la radiografía de tórax del paciente. ¿Cómo están en tema de interpretación de imágenes? ¿Han tenido paso o han hecho alguna vez un tutorial? Nunca. No, doctora, nada. Ya, miren, yo les puedo buscar un tutorial bueno, pero sabes que también en internet está lleno. Creo que hay uno de la Universidad Católica, hay en las páginas estas del American Thoracic también hay tutoriales, pero podríamos buscar uno y quizás organizar algo uno de estos días de pasos prácticos de hacer un tutorial de radiografía. En general hay muchas formas de interpretar una radiografía de tórax. Una forma que yo considero que es bastante práctica es hacer como una referencia, significa, la voy a interpretar de arriba hacia abajo o de afuera hacia adentro. ¿Qué significa eso? Que cuando yo miro una radiografía voy a mirar las partes blandas, ¿ya? La parrilla costal, el espacio pleural, el parénquima y el mediastino, ¿ya? ¿Ok? Esa es una forma. Y la otra forma es partir desde arriba e ir bajando por todas las estructuras hasta llegar ¿cómo se llama? A los diafragmas, ¿ya? Esta radiografía de tórax, que es una radiografía que probablemente está acostado, está de técnica un poco blanda, se ve que las partes blandas están bien, que las costillas están un poquito horizontalizadas, o sea, el paciente probablemente está hiperventilando un poco, ya al lado derecho no se ve nada, esto es un hilo pulmonar que está normal, la forma del corazón está normal, y aquí como que se pierde un poco la imagen, ¿ya? Que es justamente donde tenía los síntomas nuestro paciente, al lado izquierdo. Entonces esto pareciera ser una condensación grande, ¿ya? Al lado izquierdo asociado a un poquito de derrame pleural porque tiene ahí una curva con forma de U, que es como se ve el líquido en los ángulos costofrénicos, ¿ya? ¿Les queda alguna duda? No, doctora. Ya, ok. Uy, me salté, ya. Con estos elementos, examen físico, laboratorio y radiografía de tórax, ¿es posible decidir una conducta respecto al manejo del paciente? Creo que esto es, me lo habían preguntado en algún minuto, porque me habían preguntado si con el puro examen físico, o sea, con pura anamnesis se puede decidir conducta. Sí, pero, o sea, siempre anamnesis y examen físico, pero es mejor mientras más elementos diagnósticos tenga, pero nunca hay que retrasar el inicio de la terapia antibiótica por eso. O sea, yo puedo, por ejemplo, examinar a este paciente en un escenario de atención primaria, examinarlo, hacerle la anamnesis, dejarle su terapia antibiótica y mandarlo a hacer una radiografía de tórax y examen en laboratorio, ¿ya? Entonces, ¿ustedes creen que con estos elementos es posible decidir una conducta? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Ok. Ya, ¿y qué haría después? ¿Les parece? ¿Se acuerdan que en la clase de ayer vimos el tema de los scores de severidad? Ya, porque en el fondo, ¿qué decisión tengo que tomar con este paciente? Si es que el tratamiento va a hospitaliza, Si se ser- ¿no? hospitaliza o es ambulatorio. Claro, o sea, tengo que saber, evaluar cuál es el riesgo de este paciente de fallecer por esta neumonía, ¿ya? Entonces, si le aplicamos el CURB, y esto lo vamos a hacer en este caso, de hecho yo creo que vamos a tener que reempezar la reunión porque no se me va a cortar. En este caso, este paciente
si yo le saco el CURP 65, ¿se acuerdan que tenía no estaba confuso, ¿ya? Tenía un nitrógeno ureico de 25, o sea, estaba elevado. Tenía una frecuencia respiratoria de 20, así que estaba normal. Tenía una presión sistólica mayor a 90 y diastólica mayor a 60, así que estaba ok. Y era menor de 65 años. O sea, según el CURP de 65, que tendría un solo punto, y eso significa que la mortalidad es de aproximadamente 3% a 30 días, o sea, es súper bajita, ¿ya? Y según esto, que es el manejo, dice que cuando tengo un puntaje 0 a 1, podría manejar al paciente en forma ambulatoria. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? En este paciente, aunque vive solo, no se ve que tenga mayor problema tal vez en, en tomar su medicamento. Ya, ¿y qué elementos que vimos de la historia, la anamnesis, el examen físico, como que les dicen a ustedes, pucha, ¿sabes qué? De repente, no estoy tan seguro si lo quiero mandar de alta con antibióticos orales. O ninguno de esos elementos les dice. Su contexto de diabético. Sí, también pensé eso, porque los medicamentos, como por ejemplo la amoxicilina, tienen glucosa, ¿o no? Ya, pero ¿ese es el problema del paciente? ¿O es otro? El problema del paciente es que si le das amoxicilina se va a descompensar más. Doctora, ¿Mm? puede ser quizás que tenía hiperpigmentación en las piernas, quizás el tratamiento no está siendo efectivo, además tenía hiperglicemia. Bueno, para que Quizás ustedes como sepan, la mayoría de los diabéticos en Chile tienen mal control metabólico, con tratamiento y todo, ¿ya? Porque lamentablemente a veces no es para ellos fácil seguir las dietas, no están los consultorios, no tienen a disposición las terapias como más modernas tampoco. No todos tienen posibilidad de estar haciéndose un control de hemoglucotés con glucómetro porque las cintas son caras. Entonces, en general, el control de la diabetes en nuestra población no es perfecto, es bueno, pero no es perfecto, ¿ya? Entonces, muchas veces se van a ver enfrentados a pacientes diabéticos que están con tratamiento y que aún así tienen hiperglicemia o hemoglobina glicosilada elevada que durante muchos años, ¿ya? Pero, ¿se acuerdan que yo les dije ayer cuando conversamos sobre los scores y les dije que se recomienda usar scores de severidad, pero que las sociedades no se matriculan mucho con alguno en especial, porque todos ocupan scores distintos y que este en particular tiene una limitación? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Qué le falta a este score? Está evaluando el nivel de conciencia, evalúa la función renal, evalúa la frecuencia respiratoria, la presión sistólica y la edad. ¿Las comorbilidades no las evalúa? Las comorbilidades, o sea, este es un paciente que tiene una diabetes y además está descompensada. O sea, la probabilidad de la morbilidad de un paciente diabético descompensado con un cuadro infeccioso grave como es la neumonía es súper alta y en este score no la estamos midiendo, ¿ya? Entonces, ojo ahí, acuérdense, por eso yo les decía que el score es importante, pero las decisiones al final van a ser según lo que tú consideres que es mejor o peor o cómo está en riesgo el paciente, ¿ya? O sea, las decisiones no se toman por los scores de severidad, ya te sirven solamente como una ayuda, pero no es el pilar de la decisión, ¿ok? Ya. Según tu evaluación de severidad, el paciente tiene un riesgo bajo de mortalidad, por lo que decides darlo de alta y plantear un tratamiento ambulatorio. Y ya, ¿cuál sería tu terapia de elección y por qué? ¿Y qué instrucciones le vas a dar al paciente al alta? La terapia podría ser amoxicilina de 1 gramo cada 8 horas, o la segunda opción podría ser algún macrólido. Yo le daría amoxiclavulánico, doctora. Ya, ¿y cuál sería la diferencia entre darle amoxicilina y amoxiclavulánico? Lo que pasa es que este paciente tiene
Me acuerdo que decía que para amoxiclavulánico tiene que ser un paciente mayor a 60 años o Ujú, con alguna comorbilidad. ujú. Y en este caso, el paciente, si no me equivoco, tenía 55, o sea, no era mayor a 60, pero tiene comorbilidades. Ya, súper bien, pero eso es como lo que dice la norma, ¿ya? También, Pero, doctora, es porque con amoxiclavulánico tiene que tomar menos pastillas, como es un paciente mayor y vive solo, solamente se tiene que recordar 2 pastillas, en cambio si es que toma la amoxi de un solo gramo, tiene que hacer por 3. ya. Pero ¿cuál es la diferencia, aparte de lo que dice la guía, cuál es la diferencia microbiológica entre dar amoxiclavulánico y dar amoxicilina? ¿En que sea resistente a las beta-lactamasa? El amoxiclavulánico produce resistencia igual, porque tiene amoxi. El ácido clavulánico sí efectivamente te podría llegar a servir para el estreptoresistente, pero no para todos. Espérate que voy a tener que hacer una nueva reunión porque se me va a cortar esta cuestión. Ya les voy a mandar de nuevo la... El clavulánico ¿Ya? produce mayor disconfort gastrointestinal. No, esos son los macrólidos. No, la respuesta es que el amoxiclavulánico cubre el hemófilos, ¿ya? El hemófilos influenzae. En cambio, la amoxicilina cubre principalmente el estreptococo y el amoxi también sirve para el estreptococo resistente en algunas cepas, ¿ya? Y la amoxicilina no. Pero acuérdense que en Chile había poca resistencia al estreptococo, ¿se acuerdan que lo conversamos? Así que sería bueno, pero para un paciente que no tuviera comorbilidad. Ya. ¿Ya estamos ok? Ya, sigamos.
Ya, entonces, en este paciente yo creo que la terapia de elección es amoxiclavulánico, ya por el hecho de que tiene una comorbilidad. Y acuérdense que la diferencia son eso que les comenté. Y instrucciones que le da el paciente al alta, usted le va a decir nomás que se tome su remedio y consulte SOS, o le va a decir otra cosa. Que vuelvan 2 días. Muy bien, que vuelvan 2 días o en 72 horas, ¿ya? Yo a este paciente le diría en 2 días. ¿Ok? Doctora, ¿Sí? ¿y la dosis de ácido clavulánico cómo se elige? Es, el ácido clavulánico es 875, 125, ¿ya? Y se da un comprimido cada 12 horas. ¿Ahora? Sí. Igual ahora el amoxiclavulánico igual viene como en conjunto la misma cápsula, ¿no? Sí, Parece. Ah, ya. sí. Siempre juntos, no se han separado. Ya. Entonces, usted cita a su paciente en 48 horas y le inicia tratamiento empírico con amoxiclavulánico por 7 días. El paciente acude a control a las 48 horas y dice que no pudo iniciar la terapia hasta el día de ayer, porque cuando salió del servicio de urgencia donde usted lo estaba atendiendo, la farmacia estaba cerrada. ¿Ya? Eso es súper frecuente, que uno de repente les hace la receta al paciente y todo, pero se nos olvida preguntarle si tiene plata para comprar el remedio, si es que la farmacia, el consultorio está el remedio disponible, si es que tiene posibilidades de ir inmediatamente a una farmacia a comprarlo, porque uno cree que es como obvio que el paciente, uno le entrega la receta y al rato siguiente va a estar tomando el remedio, no siempre es así. Entonces, el día que acudió a control refiere mayor compromiso estado general, persistencia de la fiebre y refiere mucho cansancio en reposo. La expectoración es purulenta y abundante y a veces con estrías de sangre. El dolor de puntada ha aumentado y se exacerba al respirar profundo. Y refiere que su orina está oscura y solamente ha ido una vez al baño en las últimas 24 horas. Ya, ¿qué se imaginan ustedes que le puede estar pasando a este paciente? ¿Puede estar empezando un cuadro séptico? O sea, Un cuadro de está, shock. Está en un cuadro séptico, pero está en un shock Claro, séptico. Por su oliguria. Por su. ya, pero es un shock séptico así al tiro de una. O sea, no, está iniciando. Nos faltan elementos para decir que es un shock séptico, pero sí, está súper bien. O sea, Igual eso es lo que hay deberíamos que ver pensar. la presión. Eso es lo que hay que pensar. O sea, el paciente llega a las 48 horas con mayor deterioro, dice que está más cansado, por lo tanto puede que esté más hipoxémico, dice que tiene estrías de sangre, o sea, algo está pasando ahí dentro del pulmón, está con un dolor de puntada que ha ido aumentando y además se exacerba al respirar profundo, o sea, hay algo ahí al lado, algo que ha progresado. Y refiero que su orina es oscura, o sea, probablemente una orina concentrada y que solamente ha ido una vez al baño, o sea, este paciente está oligúrico. ¿Ya? Lo vuelven a examinar, está vigil, algo lento y comprometido el estado general. Ojo ahí, algo lento puede ser un compromiso cualitativo de conciencia. Está febril hasta 39, una frecuencia respiratoria 35, o sea, ahora está mucho más polipneico. Una presión arterial de 100,60, una frecuencia cardíaca de 35, bastante elevada, y una saturación de 90 ambiental. La perfusión distal está al límite, pero se mantiene menor a 2 segundos. A la inspección del tórax se observa un esfuerzo inspiratorio, o sea, está polimneico. El mullo pulmonar sigue teniendo los crépitos en la base izquierda y el tórax se ve hiperdinámico, o sea, se ve que hay como mucho movimiento de respiración, de latidos, etc. El ritmo del corazón está regular, no hay soplo, el abdomen está bien y un poquito sensible en el hipocondrio izquierdo, y las extremidades están iguales que el examen anterior. ¿Y a qué les parece ese examen físico? Bastante alterado, doctora. Ya, ¿qué es lo que está alterado? La temperatura, la frecuencia respiratoria, la presión, la frecuencia cardíaca y la saturación. Ya, la presión podría estar normal, pero a los 55 años no es habitual que el paciente tenga una presión de 100,60. O sea,
Yo creo que puede estar un poquito normal. La perfusión, si bien está dentro del rango normal, pero está más límite, más enlentecida. Está febril el paciente, a pesar de que lleva 48 horas con terapia antibiótica, está muy taquicárdico y está hipoxémico. Ya, el examen de laboratorio tiene un hematocrito, ¿se acuerdan que sigue igual? O sea, tiene la anemia que tenía antes. Está con 18.000 blancos, con 10% baciliforme y con 20% linfo y 100.000 plaquetas. Ya, ¿qué les llama la atención de eso? Que aumentaron los leucocitos y los baciliformes y Ujú, la o sea, plaqueta disminuyeron. está más inflamado y al parecer aquí hay una disfunción, ¿no es cierto? O sea, no solo puede estar, este paciente está con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de causa infecciosa, con compromiso hemodinámico, por lo tanto tiene una sepsis y probablemente con falla multiorgánica, porque aquí tenemos compromiso de las plaquetas. Aquí, ¿qué les parece ese nitrógeno ureico y la función renal? Que está deteriorado. comprometida. Está elevado. Comprometido es una elevación leve, pero está elevado y disociado y además está oligúrico, o sea, hay compromiso de la diuresis. ¿Ya? ¿Qué les parecen esos gases? Insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria, o sea, tenemos 3 órganos comprometidos, ¿cómo se llama? Las plaquetas, tenemos la función renal y tenemos la función respiratoria, o sea, una falla multiorgánica. Y tenemos un láctico que está discretamente elevado, el límite normal del laboratorio es 2 y una glicemia de 350, o sea, está más descompensado su diabetes todavía. Y una PCR que está más elevada y una velocidad de sedimentación que está más elevada. Ya, esa es la radiografía. Mira, acá está al otro lado, ¿ya? Pero imagínense que es el mismo paciente que ahora cambiamos el cuadro para el lado derecho, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ven ustedes ahí? Yo no sé, pero se me ocurre como un derrame pleural. Sí, hay un derrame, pero hay algo más. ¿Cómo le llaman a esto? ¿Un absceso pulmonar? ¿Hidroneumo? Súper bien, un absceso pulmonar. Eso es un nivel hidroaéreo. ¿Ya? Entonces este paciente evolucionó su neumonía a una complicación que se llama absceso pulmonar. ¿Ok? ¿Y por qué tan rápido? Porque esto se demora un poquitito, pero ¿por qué tan rápido? Porque el paciente es diabético, ¿ya? Y los diabéticos se echan a perder súper rápido. De hecho, yo les voy a soplar, bueno, no les voy a soplar porque lo vamos a discutir ahora. Ya, entonces, ¿qué le ha ocurrido al paciente? ¿Por qué cree usted que no mejoró con el inicio de la terapia antibiótica y qué conducta tomará en este momento? O sea, de primera, habíamos discutido la clase pasada que el tratamiento antibiótico hay que iniciarlo lo antes posible y el paciente no lo hizo. O sea, no pudo tomarse su antibiótico de forma oportuna, a tiempo, por lo tanto me imagino que la neumonía avanzó. Aparte, en el contexto de un paciente diabético, se generó el absceso pulmonar. Claro, puede que también haya ocurrido que si el paciente se hubiese tomado sus antibióticos a tiempo, también puede haber tenido este desenlace, no vamos a saber, pero obviamente el haber retrasado el inicio de la terapia antibiótica más de 24 horas afectó. Igual llegó en un contexto de que lleva 7 días con tos con expectoración verdosa, entonces ya vamos lleva casi 7 los días. 9 días con 7 días que consultó, luego que no se tomó los medicamentos, 8 días, 9 días. Ya va un tiempo bastante prolongado. Súper bien, ya. ¿Y qué van a hacer con este paciente? Hay que hospitalizarlo porque ya no estaría en la misma clasificación. Me acuerdo que había una clasificación de la Sociedad Americana del Tórax. Entonces este paciente, si bien tiene comorbilidades, pero también tiene criterios de gravedad moderada. No sé si gravedad para manejarlo en UCI, pero sí manejarlo en una cama de cuidados generales, una sala de cuidados generales y cambiar el esquema antibiótico. Muy bien, muy bien. Ya, entonces vamos
Ahora le vamos a aplicar de nuevo el CURV 65 y se agrega o sea, con lo súper grave que se veía, se agrega solamente un ítem más, que es la frecuencia respiratoria mayor a 30, porque la presión arterial todavía está dentro del límite normal según esta escala. Entonces, en este momento el paciente tendría un 9,2% de mortalidad y según el CURV 65 tú podrías manejarlo o sea, observarlo, manejarlo en servicio de urgencia durante unas horas o observarlo en 24 horas. Ya. Entonces, nuevamente les cuento que las escalas de severidad tienen limitaciones porque este es un paciente que está evidentemente grave y el CURV 65 solamente nos va a evaluar eso, ¿ya? Esos ítems, nada más. Y eso ya lo conversamos. Y si nosotros le aplicamos al paciente en este momento el score del sería de neumonía, que está en las guías del American Thoracic, vamos a tener un score de 135 y eso significa que el paciente tiene un riesgo de mortalidad elevada. Así que tiene que manejarse hospitalizado y en una unidad de cuidados intensivos. Intensivo o intermedio, ¿ya? Ya, el paciente ya lo conversamos, sí, efectivamente está séptico y la pregunta es, ¿le pediría algún otro examen en este momento? Solamente tenemos laboratorio general. Yo creo que sí, que habría que pedirle el laboratorio más específico, como el agio urinario para estreptococo. ¿Ya? Neumonía es un agio urinario también para urinario de la legionela. ¿Ya? ¿Cultivo de expectoración también? Claro, los cultivos y hemocultivos. Cultivo de expectoración y hemocultivo. Ya. Dame un segundito, que me están llamando con un paciente. Dame un minuto. Ya, entonces, súper bien. Antígeno urinario, cultivo de expectoración y hemocultivos, ¿ya? Ya, ahí, bueno, aquí me faltó rellenar esta diapositiva, pero era para lo que conversamos, cuáles eran los criterios de sepsis que tenía este paciente, que era un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que se define como por signos vitales generales, taquicardia, fiebre, disminución de la presión arterial, asociado a un cuadro infeccioso, que en este caso sería una neumonía, y más la falla de algunos órganos o falla de perfusión, que sería la disminución de la perfusión del riñón, que eso produce oliguria, la alteración, la sepsis produce alteración de los factores de la coagulación y además una insuficiencia respiratoria. Ya, el paciente está cursando con un absceso pulmonar como complicación de una neumonía que inicia terapia tardíamente y que aumenta su riesgo de complicación en contexto de una diabetes mal controlada metabólicamente en el último año. O sea, ambos factores contribuyen a que la neumonía se complique. Usted decide hospitalizarlo y complementar el laboratorio con estudio microbiológico con un cultivo de expectoración, hemocultivos y antígeno urinario de Streptococcus y Legionella, que ustedes muy bien dijeron. Se traslada a la unidad de cuidados intermedios, donde se realiza una reanimación con volumen, con cristaloide, con lo que logra mejorar la función renal y normalizar el ácido láctico.
En muchos pacientes con sepsis inicial, que es esa sepsis que todavía no compromete tanto la presión arterial y que es como una falla en la perfusión más distal, o sea, una falla más microscópica, uno puede mejorar esto solamente con aporte de volumen e inicio de terapia antibiótica, y no es necesario que pases a la etapa más difícil, que es ya empezar con drogas vasoactivas, ya en un número importante, no en todos lamentablemente. A este paciente además le administraron oxígeno 3 litros, con lo que mejora la saturación a 96% y la frecuencia respiratoria baja a 20, y inicia un régimen de insulina cristalina subcutánea que mantiene hasta la estabilización metabólica. ¿Por qué insulina? Porque en general cuando el paciente está hospitalizado e inestable, vamos a preferir un control de la diabetes con medicamentos que sean de acción más rápida y no tan prolongada, ¿ya? Como por ejemplo la insulina cristalina, que tiene un pic de acción a las 3 horas y un total de acción de 6 horas. Y si le administramos, y si el paciente está muy descompensado, lo podemos manejar con bombas de insulina, que ahí tenemos control horario de la acción, ¿ya? El paciente inicia una terapia empírica con ceftriaxona más levofloxacino. ¿Están de acuerdo con ese esquema empírico? Yo sí, profe, porque un beta-lactámico con una quinolona respiratoria. Muy bien. Eso es lo que habíamos conversado ayer, que cuando el paciente está grave teníamos que usar ambos, ¿no es cierto? Y puede ser una quinolona respiratoria o un macrolídeo. Ya podría ser ceftriaxona claritro o ceftriaxona leo. Mientras espera los resultados de los cultivos. Y el cultivo de espectoración salió negativo. ¿Sigue teniendo una neumonía este paciente o no? Si el cultivo de expectoración salió negativo. Sí, sigue teniéndolo. No nos descarta. ¿Y por qué no salió negativo, creen ustedes? Porque ya llevaba tiempo con el antibiótico. Porque estaba con antibióticos antes. Y un antibiótico probablemente igual algo de efecto hizo el antibiótico anterior. Entonces logró negativizar los cultivos. Y el hemocultivo es negativo, pero acuérdense que la sensibilidad, o sea, la positividad de un hemocultivo en un paciente con neumonía bacteriémica era alrededor del 20%, ¿se acuerdan? Entonces, el 80% de las veces nos va a salir negativo. Y el antígeno neumococo en orina positivo, porque este no se afecta por ¿cómo se llama? Por el uso antibiótico previo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama esta neumonía que tiene el paciente, que tiene apellido? ¿Adquirir la comunidad? Ya, ¿qué más? La pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿Neumocócica? ¿Qué más? Neumonía neumocócica, adquirida en la comunidad, muy bien. Entonces, usted decide mantener la terapia iniciada empíricamente, o sea, lo vamos a mantener con estos 2 medicamentos, y mantiene la ceftriaxona endovenosa por 7 días, o sea, lo mantiene hospitalizado al menos 7 días, y luego completa con 14 días más con amoxiclavulánico. Ya, acuérdense que es un absceso pulmonar, por lo tanto la terapia es de al menos 21 días. ¿Ya? O sea, de 21 días en adelante, y ahí vamos controlando con imágenes según si el absceso va achicándose o no, podemos prolongar la terapia o no. Ya, entonces, díganme, con todo esto que ustedes saben ahora, ¿cuáles son los diagnósticos del paciente? Esto no es una pregunta capciosa, es lo mismo que hemos estado mirando. Sería una neumonía neumonía. estreptocócica adquirida en la comunidad, Muy paciente bien. diabético, tipo 2, y además tiene anemia leve. Ya. Parece que me faltó poner a mí ese diagnóstico, pero estás bien. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Sí? Bueno, la neumonía, diabetes y anemia. ¿Qué más? Absceso pulmonar, ¿no? Sí, Claro, sí.
Sí, y sepsis. Ya, bien. A mí me faltó la anemia, se me olvidó ponerlo acá. Pero lo que tiene el paciente es una anemia, una neumonía adquirida en la comunidad por neumococo, un absceso pulmonar secundario, una insuficiencia respiratoria parcial, porque solamente está comprometido la oxigenación y no el intercambio de CO2. Tiene una diabetes mellitus 2 descompensada, tiene una sepsis de foco pulmonar que está tratada o en tratamiento y tiene una insuficiencia renal aguda, clasificación Rifle 1, que eso significa que es una injuria renal, ya, pero que probablemente que es reversible, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, súper. Doctora, en este caso, ¿el paciente quedaría después a futuro con insulina o volvería al esquema oral? ¿O lo más No, probable? una vez que está estable, una vez que se estabiliza, que puede ser al momento del alta o quizás al control post-alta, tú ya puedes volver a la terapia oral. Pero tiene que estar estable, o sea, tú no puedes volver a una terapia oral si el paciente sigue con glicemia sobre 300, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros acá cuando los pacientes están muy descompensados durante una hospitalización? Es que los mandamos con un esquema de insulina en la casa que es transitorio, ¿ya? Y los citamos a un control a las 2 semanas o al mes, y ahí en ese control hacemos la prueba de cambiar a terapia oral. Gracias. De nada. Ya, vamos a ver rápidamente el segundo caso. Eran 4 casos, pero vamos a ver el 2 y los otros 2 se los voy a mandar como tarea y los discutimos al inicio de la próxima clase. El segundo caso es una mujer de 30 años, sin antecedentes mórbidos, vive con su pareja, tiene un hijo de 3 años que va al jardín, que hace aproximadamente 3 semanas presentó un cuadro de tos persistente que el pediatra le sugirió tratar con acitromicina. Los pediatras a todos los niños que no están seguros que tienen algo viral, que es como más del 80% de las veces, les dan acitromicina. Así que no es algo raro eso. Refiere historia de 2 semanas de tos seca o dinofagia y cefalea. Y en los últimos días se asocia a una disnea de medianos esfuerzos y dolor torácico asociada a la tos persistente, con sensación febril, pero que no se ha tomado la temperatura. Al examen físico está vigil, tiene una presión de 135,80, una frecuencia cardíaca de 95, temperatura 37,5, frecuencia respiratoria de 20 y saturación de 95. Tiene buena perfusión distal, la piel con temperatura ligeramente aumentada, mucosas bien hidratadas y rosadas, no tiene adenopatías, su examen pulmonar tiene roncos bilaterales sin crépito, el examen cardíaco y abdominal es normal y el examen de extremidades es normal. Ya. ¿Les orienta algo este caso? Yo creo que hasta lo que hemos visto me orientaría más a algo más viral, algo respiratorio viral que bacteriano. Ya, muy bien. ¿Alguien opina diferente? No, yo estoy de acuerdo por el hijo. Ya. Y yo estoy de acuerdo también, más que nada por el tipo de tos también que tiene, que no es productiva y por lo general cuando son de origen viral se drena hacia lo linfático a nivel pulmonar. Ya, eso ahí me pillaste, porque nunca había escuchado eso. Que como síntoma Ujú. de la neumonía o más que nada una neumonitis, Ujú. pensaría, cuando son viral es más probable que sea a nivel intersticial la afectación. Entonces, había leído que no generaba tos productiva en todos los casos, era una tos más seca. Mira, la mayoría de las veces sí, tú tienes razón, pero no siempre es así. Sí, por eso Eh, con probabilidad, la sí, mayoría de claro, las veces. sí, No claro. siempre no es como para confirmar un diagnóstico, pero como para hacer una sospecha, más que Sí. nada. Ya, igual Doctora, me llama la atención sí, dígame. que yo pienso que podría ser una neumonía atípica por micoplasma, porque en la clínica se parece un poco. Ya, muy bien.
Ya, y hay una cosa que molesta para plantear una infección viral. Yo estoy de acuerdo que todo indica una infección viral, pero hay algo Puede que ser no la historia de indica. 2 semanas de tos, que es muy larga. Es muy largo por 2 semanas de tos para una infección viral. Ya generalmente las infecciones virales se presentan en una semana o menos, ¿ya? Ya, entonces, y el examen físico, súper de acuerdo que perfectamente podría ser una infección viral, ¿ya? Ya, el hemograma tiene una 33%, 33 de hematocrito, 11 de hemoglobina, 12.000 blancos, baciliformes 0, linfocitos 25, plaquetas 250. Velocidad de sedimentación 40, proteína C reactiva 120, presión arterial de oxígeno 80, de CO2 35, saturando 96, bicarbonato de 24. En el perfil hepático tiene un discreto aumento de las transaminasas, 2 veces el valor normal, que es poco. Una glicemia de 100, un nitrógeno ureico de 20, una CREA de 1 y un sodio de 140. ¿Les llama la atención algo aquí los exámenes de laboratorio? ¿O les ayudan a orientarse en algo? Primero que está un poco anémica. Ya, súper bien. Ese hematocrito está normal para una embarazada, pero no para una Claro. mujer. Tiene linfocitosis, pero no tiene deviación a la derecha a la izquierda. izquierda. Ya, muy bien. También la VHS está muy alta, por lo tanto nos indica que hay un proceso inflamatorio Sí, está discretamente grande en algún lado. tan alta no está, pero está elevada. Ah, había leído que era de 1 a 10, Lo normal. ¿no? Lo normal, claro, pero 40, Está un poquito elevada, pero no tanto, porque las VHS muy elevadas generalmente son pericianas. podría estar mucho más entonces. Ya. Sí, pero está elevada, de acuerdo que está elevada, o sea, hay una inflamación. ¿Qué más? Su PCR también está elevada, Ya. por lo cual nos indica una infección, por lo que Ya, podríamos pensar que la infección está provocando una inflamación. Ya, ¿este laboratorio acá les orientan así como para algo bacteriano, viral, o no los orienta mucho? ¿Qué algo más viral? ¿Ya? ¿Qué elementos de aquí tú encuentras que es como que apoyan la teoría de que ¿Por sea los algo viral? baciliformes? ¿Por los baciliformes? Que, o sea, no tiene desviación a la izquierda. ¿Ya? ¿Y todas las infecciones bacterianas producen desviación izquierda? Chuta, eso es lo que usted había mencionado adelante. Es más Pero no frecuente. sé si todas. Es más frecuente, pero no en todas. O sea, cuando uno ve desviación izquierda es porque está muy inflamado y habitualmente las infecciones bacterianas producen infecciones severas. Pero como les dije al principio, nos pasó con el COVID, que los pacientes con COVID tienen de repente grandes desviaciones izquierdas porque estamos viendo pacientes jóvenes con neumonias muy severas y tienen 10-20% de aciliformes, ¿ya? Y son virales, no están sobreinfectados. Tiene un poquito de linfocitosis, pero leve, más relativa, porque en relación al recuento de leucocitos que está elevado, la PCR que está elevada, que si bien es más típico de infección bacteriana, también se puede elevar en una infección viral. Velocidad de sedimentación, que solamente nos dice que el paciente está inflamado, y unos gases que están no normales, pero tampoco están tan terribles, y un perfil hepático que está un poquito elevado, las transaminasas. Ya, vamos a apurarnos porque se nos va a cortar de nuevo. Ya, y esta es la radiografía de tórax. ¿Qué les parece? Que hay como un patrón infiltrado, o sea, intersticial difuso. Hay un infiltrado intersticial difuso, súper bien, que es simétrico, que no tiene un predominio, o sea, tiene un predominio periliar, pero no es más inferior ni más superior, sino que es bastante simétrico. Y ahí acá se nota mejor, ¿eh? Se ve así como el infiltrado, que son esos puntitos que se ven entre medio en el parénquima. Ya, y acá está, es otra radiografía, pero que va asociada a un escáner, que también se ve este infiltrado retículo nodular, que se llama, ya, que es cercano
a los bronquios, ¿ya? Igual ahí tiene un poquito de infiltrado periférico, pero no tanto. Y aquí se ve más comprometido, ¿ya? Aquí en estos casos, si ustedes quieren complementar con un escáner, está bien porque a veces no es tan notorio. Ya, entonces, ¿qué diagnóstico podría tener este paciente? Una neumonía viral, pero ¿qué podría ser? No es tan típico el patrón de una neumonía viral, en verdad. ¿Neumonía atípica? Una neumonía típica, ¿ya? Bueno, ahí con el COVID se nos echó a perder todas estas teorías porque el COVID se parece mucho a esta imagen, ¿ya? Pero tiene una distribución diferente. Pero las neumonías virales se ven normales muchas veces, o se ven como con un poquito de infiltrado intersticial, pero muy tenue. En esta se ve como muy notorio. ¿Ya? En esto es muy notorio. El score de riesgo lo vamos a saltar. ¿Qué exámenes complementarios le solicita? Entonces acá podríamos pedir la IgM para micoplasma. Sí, acá se puede pedir la IgM para microplasma o la PCR. Es más específica, pero más cara también. ¿Ya? ¿Y alguna indicación? Estamos aquí a nivel de consulta ambulatoria. ¿Se refiere a indicación farmacológica o qué? ¿Qué indicaciones le da? ¿Qué le dice a su paciente? Ah, que le dejaría citromicina de 500 miligramos por 5 días, o podría ser itromicina. Y eso. Súper bien. ¿Alguien le dejaría algo diferente? Yo estoy de acuerdo. La otra opción quizás podría ser doxiciclina. Sí, pero sí, también sirve, pero es una mejor la tolerancia citromicina. regular. Sí. Claro. Y la doxi, bueno, igual que la citromicina, la clarito, la doxi, todas además cubren estreptococo. Ya, les puse esto aquí como entre medio porque esto es una clasificación que habla la American Thoracic Society desde siempre, que son las neumonias según riesgo. Se dividen en grupo 1, 2, 3, 4, según edad, comorbilidad, necesidad hospitalizar y gravedad. El grupo 1 son pacientes jóvenes sin comorbilidad, el grupo 2 son pacientes de más de 60 años con comorbilidad, el grupo 3 da lo mismo de la edad, da lo mismo la comorbilidad, pero tienen indicadores de gravedad positivos, y el grupo 4 no solo tiene indicadores de gravedad, sino que requiere unidad de paciente crítico, o sea, requiere monitoreo, ¿ya? Son estos pacientes que están con falla multiorgánica, insuficiencia respiratoria severa o sepsis, ¿ya? Entonces, cada uno de estos grupos se asocia a ciertos tipos de esquemas antibióticos que tienen que ver con el riesgo del paciente a fallecer, ¿ya? El diagnóstico de esta paciente es una neumonía ATS1, o sea, una neumonía de bajo riesgo, probablemente por un microorganismo atípico. Neumonía ATS1 adquirida en la comunidad. Le solicitamos una PCR para micoplasma y un control en 72 horas. Acuérdense que siempre las neumonias las controlamos 2 a 3 días más. Y como tenía hartos roncos, tenía algunos signos obstructivos, le vamos a agregar a la terapia antibiótico empírica, que yo elegí claridromicina, pero acitromicina también está bien. Salbutamol 2 puff cada 6 horas. La paciente regresa a control sintiéndose mejor, refiere que ya no tiene sensación de fiebre y que puede respirar mejor. O sea, nuestra terapia ¿resultó o no resultó? Sí, resultó. Se queja de malestar intestinal y algunos episodios de diarrea, por lo que ha pensado abandonar tratamiento. Ya. Les puse eso porque esto también es frecuente que ocurra, que el paciente te diga que tolera mal el antibiótico y tú ahí tienes que tú evaluar. O le dices,
sabes que te quedan 3 días más de terapia o 4 días más de terapia, trata de completarlo, ¿tú crees que lo puedas seguir? Sí, en verdad sí puedo seguir. O está la otra opción que el paciente te diga, no, doctor, o sea que no puedo tomar ni un día más este antibiótico, entonces en ese caso tú le puedes cambiar a otra familia. Entonces esta paciente estaba pensando en abandonar tratamiento, por lo tanto tú le cambiaste la terapia levofloxacino y le completaste por 5 días más, ¿ya? Tú podrías continuar, por ejemplo, si completó 3 días, podrías continuar a 4 más y dar los 7 en total, pero como existió esta intolerancia y no estás tan seguro si la paciente se tomó el remedio sin descontinuar ningún día, mejor le completas por lo menos los 5 días que uno les pide a aquellos pacientes que son sanos y que no tienen comorbilidades. ¿Alguna duda o pregunta? Yo tengo una duda, doctora. Ujú. ¿Yo podría haber iniciado en esta paciente un tratamiento con amoxicilina más clavulánico o es mejor dejar eso para paciente adulto mayor? En estos casos, por ejemplo. El amoxiclavulánico, mira, Porque también puede servir me para parece que típica. no sé, no me acuerdo. Porque sé que cubre el hemófilus bien, pero el micoplasma no estoy segura. Déjame revisar. No estoy segura. Si quieres lo vemos en la otra clase y te contesto con seguridad. Ya, Pero sí, en el fondo tú lo que tienes que hacer es dejarle una cobertura atípica. ya, ya. Déjame mirar el micoplasma. Doctora, me parece que para Micoplasma. micoplasma cubre macróleo, tetraciclina y fluoroquinona. Sí, no, sí creo que el amoxiclavulánico no lo cubre. Estoy aquí con mis y después les iba a decir que doxiciclina sidroleo. No, el amoxiclavulánico no lo cubre. Ah, ya. Muchas gracias. Sí, ustedes después cuando entren al internado tienen que tener, los que tienen smartphone, tener herramientas de evaluación, que son el MedCalc y ojalá el Sanford, que sirve muchísimo para hacer todas estas indicaciones y de repente no olvidarse las interacciones, todo eso. Yo después se los voy a mostrar. Pero los scores que les puse ahí eran del MedCalc, ya el del CUR 65 y el PCI, son así, en ese formato son del MedCalc. Ya se me va a cortar la reunión de nuevo, así que los otros 2 casos los vamos a dejar como tarea, ¿ok? Para que los discutamos la próxima clase. Bueno, doctora. Ok, Gracias, doctora, doctora. que esté bien. Bueno, doctora. Gracias. Muchas gracias. Doctora. Doctora. Doctora, buenos días. Chao.